Hola, hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer un video de lectura comprensiva de nuevo y vamos a leer donde nos quedamos en la última lectura comprensiva, que fue en el capítulo 15 del libro de Lucas, y ahora vamos a leer a partir del verso 11. En la lectura pasada vimos la parábola de la moneda y de la oveja perdida. Y Jesucristo sigue con más o menos con el mismo mensaje, es decir, sigue con el mismo hilo de ideas, vamos a decirlo así. Así que vamos a leer ahora lo que se le llama la parábola del hijo pródigo y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprenderle, a sacar el mejor provecho de la lectura. Y dice así, a partir del verso 11, dice: también dijo, esto es Jesús, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto es, el hijo menor se fue, ¿verdad? Y desperdició los bienes que había heredado. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí podemos ver que estaba fuera, ya estaba incluso fuera de Israel según la parábola, porque apacentaba cerdos, ¿verdad? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esa comida que le daban a los cerdos era una comida que a la gente no le gusta. Normalmente a la gente no le gusta este tipo de comida. Es algo que huele muy mal, pero él quería comer de eso, pero sin embargo nadie le daba, porque su servicio era apacentar los cerdos, y los cerdos de alguna manera estaban comiendo mejor que él. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice él, es decir, ¿cuántos de los trabajadores jornaleros son los trabajadores que trabajan por día, que trabajan a salario por día, ¿verdad? Eso es lo que un jornalero. En la casa de mi padre, en la hacienda de su papá, al cual él dejó, ¿verdad? Comen pan, tienen abundancia de pan y comen bien, y yo aquí perezco de hambre. Fíjate que el padre de él tiene jornaleros. Un jornalero es un trabajador que es libre. Es decir, es un trabajador que es libre porque él va y trabaja su día y cobra su día, y ya, no es esclavo. Bien, entonces seguimos leyendo y dice: me levantaré e iré a mi padre, dijo el hijo pródigo, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que él está pensando en su mente. Bien, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, ¿verdad? Y levantándose vino a su padre. Lo pensó en su mente y lo ejecutó. Y dijo: me voy para donde mi papá, y le voy a decir: hazme como uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya malgasté los bienes, ya cobré mi herencia y la malgasté. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún él estaba lejos, su padre lo vio de lejos. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué hizo el padre? Lo vio de lejos y fue movido a misericordia por su hijo. Corrió y se echó sobre su cuello, o sea, lo abrazó y lo besó. En esta parábola, antes de seguir la lectura, el padre está representando a Dios. ¿Cuál es la actitud de Dios? Y el hijo que se fue es el pecador, un hijo que ha caído en pecado, que se ha apartado de Dios, porque eso es el pecado, apartarse de Dios, ¿verdad? Se ha apartado de Dios y ha tenido la paga de su pecado, ha estado mal pasando. Y esto es en el sentido sobre todo espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la actitud del padre? Y aquí la vemos, ¿cuál es la actitud de Dios? Cuando ve que el hijo viene, ¿verdad?
el Padre es movido a misericordia porque Jesús dice, o la palabra nos lo dice reiteradamente, la misericordia de Dios es eterna. Dios hace el bien a los que hacen mal. Dios le hace el bien incluso a los que se rebelan contra Él. Y este es otro ejemplo de eso en la parábola que está dando Jesús para que se entiendan lo que están escuchando. Entonces, seguimos leyendo. Levantándose su padre lo vio de lejos, ni siquiera esperó que llegara. Su padre siempre, es como que el padre siempre está esperando ese momento en el que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. En el que el hombre que no se ha arrepentido y la mujer que no se ha arrepentido está presto y atento a ese arrepentimiento para Él de una vez ir y abrazarte y de una vez ir y besarte, ¿verdad? Y recibirte como hijo. Seguimos leyendo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo entiendo, lo sé, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, le dice. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta es lo que dice el padre. El padre dice, de su parte, el hijo que se ha apartado de su padre, ¿verdad?, que se ha rebelado contra su padre, al regresar a su padre dice: yo no soy ya digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. Está hablando de Dios en realidad, es lo que quiere decir Jesús en esta parábola. ¿Y qué es lo que dice el padre? El padre dice a sus siervos: sacad el mejor vestido, sus siervos son los ángeles, y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ese anillo que le pone en la mano es el anillo de príncipe, es decir, de hijo, porque él siempre le ha considerado su hijo. Es su hijo que ha vuelto y que ha pasado de muerte a vida. Su hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, él lo va a decir. Y esto, si nosotros nos ponemos a examinarlo un poquito más de cerca, es muy parecido, por ejemplo, a la parábola de cuando hay un fariseo y un publicano, pecador. Y el fariseo se está justificando a sí mismo, pero ¿qué pasa con el publicano pecador? El publicano pecador dice, está llorando, arrodillado, dándose golpes en el pecho y diciéndole al Señor: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor dice que él se va a su casa justificado. Entonces el hijo pródigo hace lo mismo. El hijo pródigo reconoce que él es el que ha pecado, que él es el que se ha apartado de su padre, ¿verdad? Y él va a su padre no creyéndose que su padre tiene que ponerlo en una posición, sino al contrario, diciendo: yo, aunque mi padre no me ponga en una posición, yo prefiero ser un siervo de mi padre que ser esclavo del pecado. Es lo que está diciendo. Yo prefiero ser siervo de Dios que ser esclavo del pecado. Prefiero ser como un jornalero de mi padre que ser un esclavo de Satanás. Es lo que él está diciendo. Es lo que me he dado cuenta, he despertado a la luz, ¿verdad? Pero sé que soy pecador, sé que nada merezco. Pero ¿qué dice el padre? El padre dice: no, sino que vístanlo, pongan el anillo, ¿verdad? Y lo abraza y lo besa, porque el padre ama y siempre tiene misericordia de sus hijos. Y dice, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Celebra fiesta el padre por su hijo que ha vuelto. Ese hijo que entiende en sí mismo que no merece nada, pero su padre, que es misericordioso, ante su arrepentimiento lo que hace es que se goza, porque su hijo ha pasado de muerte a vida. Y dice: porque este mi hijo muerto era, y ha venido y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Los siervos, recuerda, representan a los ángeles de Dios. Lo que vimos en la parábola anterior, de cuando la oveja es rescatada por el pastor, los ángeles de Dios hacen fiesta y se regocijan. Estos siervos que están aquí, Jesús está hablando del mismo concepto de nuevo, ¿verdad? Estos siervos a lo que se refiere son los ángeles de Dios, que se regocijan y hacen fiesta, ¿verdad? Y sirven al Hijo, a nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo. Estaba en el campo trabajando, ¿verdad? Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El hijo mayor, porque recordemos que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor, ¿verdad?, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces, ¿qué vemos aquí? El hijo mayor es semejante al fariseo que estaba en el... El hijo mayor es semejante al fariseo que estaba en el templo, ¿verdad?, orando y justificándose a sí mismo. ¿Por qué se justificaba a sí mismo? Se justificaba a sí mismo en su obra. Él entendía que su obra, que su trabajo, igual que Caín, que creía que su ofrenda tenía un valor delante de Dios en sí misma, ¿verdad? Cuando lo que Dios quiere de nosotros es que nos arrepintamos, que tengamos amor y misericordia por los demás, que amemos a los demás como nosotros mismos, que amemos a nuestros enemigos. Pero este hermano no está amando a su hermano. Ni siquiera está amando a su padre, porque el que no ama a su padre no puede amar a su hermano. El que no ama a Dios no puede amar al prójimo. Sino que él está enojado contra su padre y contra su hermano. Contra su padre porque su padre es bueno y misericordioso para con su hermano, que ha pecado y que él ha visto que ha pecado, pero se ha arrepentido y su padre lo ha perdonado. Cuando nosotros no queremos o no aceptamos que una persona que ha caído en la mano del enemigo se arrepienta y no queremos entender que Dios lo perdona de todas sus transgresiones, nosotros estamos siendo como el hermano mayor o como el fariseo en el templo, que estamos justificándonos en nuestras propias obras, ¿verdad?, para condenar a aquel que es un siervo, un hijo de Dios. Porque a todos Dios nos quiere salvar, a todos Dios nos quiere salvar. Y por todos murió Cristo. Bien, entonces así como por todos murió Cristo, y así como Dios a todos nos quiere salvar, también nos quiere salvar a nosotros. Entonces, es misericordia lo que Dios quiere que tengamos, misericordia. Entonces, ese hermano mayor ha caído en esa trampa, ha caído en la trampa de menospreciar a los demás. Y ahora él, estando trabajando en el campo y justificándose en su trabajo, está pecando. Vamos a ver lo que dice. Se enojó, ¿verdad? Dice, mas él respondió y respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es lo mismo que estaba diciendo el fariseo en el templo. Yo te he servido, doy mis diezmos, doy mis ofrendas a tiempo, hago esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, ¿verdad? Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Es decir, es necesario hacer fiesta cada vez que alguien se arrepiente. Pero notemos un detalle aquí, antes de concluir, sobre el hijo mayor. Aquí no nos dice en ningún momento que el hijo mayor entra a la casa. ¿Y cuál es la casa y dónde que se está celebrando la fiesta en esta parábola? Estas fiestas son la boda del Cordero, señores. Estas fiestas son la celebración. El que está fuera de la hacienda, ¿verdad?, el que está fuera de la casa, es el que está en el mundo. Y el que está dentro de la casa es el que está en el reino de Dios. El hermano mayor está fuera del reino y el padre sale a buscarlo. Fíjate, igual que movimos la parábola anterior, que sale del redil, que él sale del redil por la oveja perdida. El padre, ¿verdad?, sale al encuentro, no espera que el hijo llegue, el hijo pródigo. Vamos primero con el hijo pródigo. El padre sale al encuentro del hijo que se arrepintió y va, antes de que llegue, en el mundo va y lo abraza y lo besa y le hace poner anillo y lo hace entrar entonces en su gozo, en su reino, en las bodas del Cordero.
Pero el hijo mayor, como está enojado contra su padre y contra su hermano, aún así él también sale, porque resulta que lo que no nos estamos dando cuenta en esta parábola es de que el hijo mayor también está renegado. El hijo mayor está renegado y aquí la cosa se ha invertido. El hijo mayor que dice que ha servido, ahora mismo es el que está en pecado. ¿Por qué? Porque está aborreciendo a su hermano. Y el que aborrece a su hermano está en pecado. Entonces, él está afuera, está ocupado en el trabajo y cree que el trabajo le justifica. Y no es cierto. El trabajo, las obras no nos justifican. Lo que nos justifica es la fe. Entonces, él está afuera haciendo el trabajo y él dice, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro. Yo he salido a evangelizar, yo he salido a predicar, yo no mato, yo no robo, yo aquello lo otro, yo no hago esto, yo hago lo otro, yo siempre voy a la iglesia. Y aquel que está en el mundo, entonces aquel tú lo perdonas así tan fácil. Eso es lo que él está diciendo. Aquel que ha estado en el mundo y ha estado haciendo de todo, entonces aquel tú vienes y lo perdonas y lo recibes, simplemente que porque viene con una cara de arrepentido. Eso es lo que él está diciendo, y eso, señores, es pecado. Él está en sus pecados y permanece en el pecado, el peor de los pecados, que es el pecado en el que se permanece. ¿Por qué? Porque mientras aborreces a tu prójimo, mientras aborreces a tu hermano, permaneces en tu pecado. Permanecemos en ese pecado. No es un pecado que se comete una vez, sino que es un pecado que se comete hasta cuando se duerme. Porque mientras uno duerme, si uno todavía no ha perdonado al hermano o al prójimo, uno durmiendo y sin estar pensando en eso, está permaneciendo en ese pecado. Y eso es lo que le está pasando a él. Entonces, ¿qué pasa? Aún del que está atrapado en la religiosidad o en la ideología o en lo que sea, aún a él, el Señor, el Padre, va a buscarlo allá donde está. Va donde él está, allá afuera. Donde está allá perdido, allá va y lo busca también. Igual como buscó al que se arrepintió allá afuera. Él va y lo busca. Y va y conversa con él. Y va y le dice lo que le conviene. Y le dice, ven, entra. Le ruega que entre. Le ruega al hermano mayor que entre. Pero fíjate, en esta parábola no nos dice que el hermano mayor ha entrado. El padre nunca se va a cansar de rogar por el hijo mayor para que entre, pero es su decisión entrar, porque el padre no te hace esclavo, sino libre. Y el libre, si eres libre, entonces no te va a obligar a entrar, ¿verdad? No te va a obligar a venir a él, no te va a obligar a venir al evangelio, a venir a Cristo, sino que te va a rogar por tu bien que vengas y entres y que perdones para que puedas entrar. Las puertas de la casa están abiertas. En la tierra, perdón, la Nueva Jerusalén, cuando la Nueva Jerusalén descienda, las puertas de la Nueva Jerusalén siempre van a estar abiertas. Pero los que no entran es porque no quieren entrar, porque están engañados por el enemigo. Están engañados por el enemigo a tal modo que no pueden entrar. ¿Por qué no entran? Porque están afuera, rechinando los dientes, enojados con el Padre y con sus hermanos. Eso es lo que sucede. Ese rechinar de dientes, eso es el rechinar de dientes. Y ese es el pecado que permanece y que atormenta y no deja a la gente entrar. Así que lo que tenemos, señores, es que arrepentirnos y perdonar. Esa es la clave, señores. Arrepiéntete y perdona a todos los que te ofenden sus ofensas. Pasa por alto el agravio. Esa es la clave y ese es el mensaje de estas parábolas que Jesús da. Casi todas las parábolas apuntan hacia esto mismo, algunas apuntan hacia otros conceptos de la salvación, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, este es el centro de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Esta es la enseñanza de sabiduría que tenemos que hacer para entrar en el reino de Dios. Tenemos que perdonar y entender que el Padre ha sido misericordioso con nosotros y Él es bueno para ser misericordioso con todo el mundo, con todos. Tenemos que entender eso y no justificarnos en nuestras obras, no justificarnos en qué tantas campañas evangelísticas yo he hecho. No justificarnos en que yo no he hecho lo que tú haces. Eso no es justificación para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios solamente somos justificados en Cristo Jesús, porque Él es bueno,
porque Él nos perdona, y como Él nos perdona, nosotros también perdonamos, porque Él nos amó primero, y como Él nos amó primero, le amamos, y si le amamos a Él, amamos a los que Él ama, que son toda la humanidad. Todos los demás nosotros le amaremos porque Él a todos les ama. Él ama a nuestros hermanos en Cristo, Él ama a los que están en el mundo, Él ama a los que están por nacer, Él ama a los que están por fallecer, Él los ama a todos y por todo ha dado su vida. Y a todos nosotros sale a nuestro encuentro afuera. Cuando nos arrepentimos, sale a todo nuestro encuentro afuera y nos abraza y nos besa. Y hace fiesta por nosotros. Y a todos los que están fuera, que se están justificando en sí mismos, también Él está hablando. Y le está diciendo, y le está explicando por qué Él ha amado a sus hermanos. Le está explicando que todo aquel que ha pasado de muerte a vida, todo el que viene a Él ha pasado de muerte a vida, y Él le resucitará en el día postrero. Amén. Eso es lo que pasa. Así que arrepintámonos todos y perdonemos todas las ofensas a los que nos ofenden. Pasemos por alto el agravio. Amemos al prójimo, amemos al enemigo, hagamos bien al que nos hace mal y hagamos bien también al que nos hace bien. Ese es el mensaje de Cristo, que se repite una y de mil maneras. Cristo nos lo ha dicho de todas las maneras. Nosotros hemos estado haciendo lectura comprensiva para conocer a Cristo, para conocer a Jesús y entenderlo. Y Él nos ha repetido lo mismo de mil maneras diferentes. Es tiempo de que comenzamos a entenderlo, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y bastante ya que hemos oído y seguiremos escuchando. Y es momento de que tengamos fe en nuestro Señor, de que Él es poderoso para salvarnos aún a pesar de las transgresiones que hemos cometido en su contra, a pesar de que hemos pecado contra el cielo y contra Él. Si nos arrepentimos y no nos centramos en acusar a nuestros hermanos, sino en buscar para ellos lo mismo que busca Dios, que es de continuo el bien, entonces Él nos salva. Esto es todo por hoy, señores. Dios les bendiga. Espero que se entienda este mensaje. Nos vemos pronto en el próximo video. Ya ustedes saben. Chao.